La ecuación logarítmica es aquella que tiene su incógnita afectada por la logaritmación. En este caso, la incógnita se encuentra en el argumento del logaritmo. Se va a aplicar en este caso la definición del logaritmo y dice, siempre que la base sea positiva y distinta de 1 y el argumento positivo, esto va a tener respuesta, digamos, ¿sí? Entonces, según la definición de logaritmación, sabemos que la base elevado al valor que está acá da por resultado el argumento. Entonces, aplicando esta definición, tenemos justamente que la base elevado al exponente, que sería este valor que está acá, da por resultado lo que acá sería el argumento. Entonces, si acomodamos esto, ven que así nos quedó despejada la X. Si nosotros acomodamos esto, podríamos trabajarlo de la siguiente forma y llegar a la siguiente forma práctica. O sea, si nosotros volvemos a escribir la ecuación y tenemos que despejar el argumento, ven que el argumento X, ¿a qué es igual según la definición? Y X es igual a B elevado a la C, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este logaritmo en base B va a pasar del otro lado como la operación inversa, es decir, como una potenciación en esa base. Entonces, el logaritmo en base B va a pasar como B y esto que está acá en el segundo miembro va a ser el exponente. Entonces, de ahí queda que X es igual a B a la C, como tal cual lo dice la definición, ¿sí? Ejemplo, el logaritmo en base 5 de argumento X da como respuesta 2. ¿Cuál tendría que ser el valor de X para que esta condición se cumpla? Y según la definición, 5 elevado al cuadrado tiene que dar por respuesta el argumento, es decir, X. O sea que X pasa a ser 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, es decir, X es igual a 25. Bueno, en vez de hacerlo así en forma horizontal, lo que hacemos habitualmente es hacer el pasaje directo. Entonces, cuando tenemos que resolver el logaritmo en base 5 de un valor incógnita, sabiendo que este da por resultado 2, al despejar la X, ¿sí?, como regla práctica, pasamos el logaritmo, que está como como logaritmo justamente, que tiene base 5, como potenciación de base 5, ¿sí?, con su operación inversa, que es la potenciación. Y esto que está acá en el segundo miembro pasa a ser el exponente. Y de ahí resolvemos. Entonces, 5 al cuadrado es 5 por 5, por lo tanto esto da 25. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si esto, que en realidad es una posible solución, cumple las condiciones. Esto es una posible solución. ¿Cómo hacemos? Hacemos la verificación. Para ello escribimos la ecuación y reemplazamos el resultado que encontramos en el argumento. Y tiene que cumplir las condiciones. Entonces nos quedaría el logaritmo en base 5 de 25, reemplazamos a la X por 25, que es el valor que encontramos, y nos tiene que dar 2. ¿Esto tiene respuesta? Sí, porque estos dos son positivos y este es distinto de 1. Y si hacemos la cuenta, 5 al cuadrado da 25, así que es correcto, la respuesta es 25. Si tenemos una ecuación logarítmica de este tipo, donde la incógnita se encuentra en la base, también se aplica la definición de logaritmo. Entonces decimos, la base, que tiene que ser positiva y distinto de 1, elevado a este valor 3, tiene que dar por respuesta el argumento 8. Es decir, aplicamos la definición, lo que dijimos, x al cubo tiene que dar 8. Y pensamos que número al cubo da 8, y la respuesta ya sabemos que es 2, ¿no es cierto? Bueno. En vez de hacerlo así, lo hacemos por regla práctica, es decir, copiamos el ejercicio nuevamente, logaritmo en base x de 8 igual 3. Entonces, ¿cómo hacemos el despeje? Bueno, en este caso tenemos que despejar la x. Vamos a pasar la variable x al segundo miembro. ¿Cómo la vamos a pasar? Y como es base de una logaritmación, va a pasar del otro lado como base de una potenciación. Entonces, la x va a pasar a ser la base. Lo que está en el segundo miembro es el exponente. Y de este lado entonces nos quedaría el 8.
Entonces nos queda qué número al cubo da por respuesta 8. Y terminamos de despejar la x. Este exponente va a pasar del otro lado como raíz de índice 3, o sea, raíz cúbica de 8. Y sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Correcto? Entonces, esta es la posible respuesta. Tenemos que hacer la verificación. Entonces, para hacer la verificación, lo que hacemos siempre es copiar la ecuación, tal cual nos dieron en el ejercicio, y reemplazar a la incógnita por el valor desconocido. Entonces nos va a quedar en este caso logaritmo en base 2, reemplazo a la x por 2, de 8, ¿me da 3? Sí, es correcto, el logaritmo en base 2 de 8 me da 3. Por lo tanto, 3 es igual a 3, esto es una igualdad, es correcto. En este caso la ecuación logarítmica tiene una variable que es la x, pero aparece más de una vez. Lo que tenemos que tratar es de operar de la forma que corresponda para tratar de reducir a esta variable a una vez en cantidad de veces que aparece x. Observamos acá que los dos términos que tiene esta expresión tiene la variable x en las mismas condiciones, afectada por un logaritmo en base 2. En el primer término tenemos 3 veces, 3 por 3 veces, el logaritmo en base 2 de x. Y en el segundo término tenemos 7 veces el logaritmo en base 2 de x. Y esto tiene que dar 30. Entonces, ¿podemos sumar estos dos términos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los dos tienen logaritmo en base 2 de x. Son términos semejantes. Acá el logaritmo en base 2 de x está, como dijimos, 3 veces y acá 7 veces más. En total está 3 más 7 veces, se suman los coeficientes, 3 más 7 veces, ¿sí?, el logaritmo en base 2 de x. Y esto da por resultado, como acá dice, 30. Bueno, acá obvio hay una multiplicación. Y bueno, tenemos que empezar a despejar la x, ahora que la tenemos una sola vez. Bueno, primero tratamos de resolver, llevar toda la mínima expresión, hacemos la cuenta, ¿sí? 10 veces el logaritmo en base 2 de x me da por resultado 30. Bueno, si me fijo, 10 por qué número me da 30. Y por 3, o sea que todo esto tendría que ser 3, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar a despejar, hacerlo con el método, digamos. El logaritmo en base 2 de x es igual a 30 y ese 10 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y como dijimos, nos queda 30 dividido 10, 3, ¿correcto? Entonces tenemos que el logaritmo en base 2 de x termina siendo 3. Y lo que vamos a hacer es ahora pasar el logaritmo en base 2 del otro lado con su operación inversa. Y la operación inversa, la logaritmación, era la potenciación en esa base. O sea que si la base es 2 del logaritmo, es la base 2 de la potencia. Lo que está en el segundo miembro pasa a ser el exponente y acá nos queda el argumento despejado. Entonces el argumento termina siendo 2 al cubo. Es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que el argumento es 8. Bueno, a continuación tenemos que hacer la verificación, a ver si ese 8 es respuesta realmente o si no cumple las condiciones y se descarta. Entonces, reemplazamos a x por el valor de 8 en todos los lugares donde aparece. Por lo tanto, nos queda 3 veces el logaritmo en base 2 de x. X es, dijimos, 8. Más 7 veces el logaritmo en base 2 de 8. Acá me falta un 2. Esto me da por respuesta 30. ¿Correcto? Bueno, calculamos el logaritmo en base 2 de 8. Sabemos que nos da 3 porque 2 al cubo es 8. Esto es 3 multiplicado por este 3 que está acá adelante. Más, dice acá, 7 veces todo esto que sería también 3, 7 por 3, y esto nos tiene que dar 30. Si hacemos la cuenta, 3 por 3 más 7 por 3 nos da 30, es correcto, ¿no? 21 más 9, 30 es igual a 30. La verificación se da, por lo tanto la respuesta de 8 es correcta.